Sí, nuevamente Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, que el Eterno les bendiga. En esta hermosa mañana les quiero compartir un mensaje que primeramente ministró mi vida, como había comentado, les traía un mensaje, pero el Eterno esta semana hizo grandes cosas que a veces nosotros queremos ir hacia un lado, pero Él cuando ama a sus hijos, Él nos corrige. Y el tema que les quiero compartir en este hermoso día de Shabbat es que aprenderemos acerca de la fe, obediencia y desobediencia. Quizás ya muchos de ustedes habrán escuchado o habrán leído una historia muy conocida en la Torá, que la encontramos, les invito a que busquen en Segunda de Reyes capítulo 5, que es la historia de Eliseo y Naamán. Entonces muchos ya han escuchado esta historia, ya muchos la han entendido, pero hoy quiero compartirles un hermoso mensaje. Y si nos vamos a la Torá, en el versículo 1, nos habla y nos dice lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Adón, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí vemos cuando iniciamos, vemos que nos vamos a encontrar con una serie de personajes que vamos a ir desarrollando para ir entendiendo un poco el contexto de este estudio, de esta enseñanza de este hermoso día. El primer personaje que nos encontramos aquí es a Naamán. Y la primera pregunta que nosotros tenemos que entender, ¿quién era Naamán? Y vemos que su nombre significa placentero, agradable, dulce. El nombre del significado de Naamán. Vemos que nos dice que era un general del ejército de Siria, ¿verdad? Vemos que, ¿quién es Siria o qué representa en este caso Siria? Siria es significa tierra del sur, que en hebreo es muy conocido o en hebreo es Arán. Y el nombre de Siria proviene del griego Siria, ¿verdad? El idioma sirio no existe, ni hay antiguamente actualmente. Ellos actualmente hablan hebreo y gran parte habla lo que es el arameo, ¿verdad? El territorio se localiza entre las montañas del Tauro y los montes del Líbano. A esta zona se le llamó Arán y a sus pobladores arameo. Actualmente vemos que se encuentra lo que es hoy en día Siria, ¿verdad? Es donde está ubicado territorialmente. La capital de Siria o de Arán era muy conocida por nosotros, que es Damasco. Entonces cuando nos referimos a los damascenos, a los de Damasco, estamos hablando del pueblo de Siria. Es como para entrar un poquito en contexto quién era Naamán y de qué rey representaba. Aquí nos habla que era un varón grande porque vemos que era una persona importante, era una persona influente del ejército. Vemos que no era cualquier guerrero, sino una de las principales o las manos derechas de este rey, porque vemos que lo tenía en alta estima. Pero que hay un punto a desarrollar que es muy importante, y es que primeramente vemos que Naamán en esta historia es un extranjero. Naamán viene de Siria, de Damasco, y vemos que es un extranjero dentro de esta historia. Y al punto que queremos llegar es que dice, en la palabra nos dice que por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. O sea, entender por qué por medio de él Yahweh había dado salvación a Siria. Y cuando comenzamos a desarrollar estos sucesos, primeramente nos vemos que en los tiempos de los patriarcas, específicamente hablando de Abraham, encontramos un primer personaje. Y vemos que por allí, primeramente Abraham pasó por esas tierras para rescatar a su sobrino Lot, que lo podemos encontrar en Bereshit 14:15. Que vemos que cuando su sobrino Lot fue secuestrado, él fue al rescate y él fue a buscarlo en esas tierras de Arán. El círculo de Abraham, o sea, sus siervos, vemos que hablan mucho de Eliezer el Damaseno. Vemos que Abraham tenía alguna relación con Damasco, por decirlo así. Adicionalmente vemos que Arán o Narán o Mesopotamia era un lugar donde envió Abraham a su siervo para buscar a esposa para su hijo Isaac. Vemos la relación que íbamos teniendo del pueblo con Siria. Pero en esta historia Siria está representada por el ejército, por el rey, el general Naamán, ¿verdad? Adicionalmente vemos que Jacob va también a buscar esposa para Harán, es decir, va también a Harán a buscar esposa, trabaja por más de 20 años, adicionalmente tiene
12 hijos, incluyendo a Dina, que también la tuvo en Arán. Entonces vemos ya la relación que tiene el pueblo de Israel en los tiempos de nuestros patriarcas con Siria. En el tiempo de los jueces, cuando se apartaron de la adoración a Yahweh, el rey sirio los subyugó por un periodo de 8 años. Esto también lo encontramos en Jueces capítulo 3, versículo de 7 al 10. Y también hubo otra influencia, que fue cuando también aparece el primer juez, que es Otoniel, de la tribu de Judá, que también fue por la misma circunstancia que este pueblo sirio llevó al pueblo a apartarse por las relaciones que tuvieron en aquel entonces. Eso ocurrió en el tiempo de los jueces. Cuando nos vamos también al tiempo de los reyes, que para ya ir llegando a este punto de la historia, desde el inicio de la monarquía de Israel, que inició con Saúl, cuando fue ungido por Samuel, fue un guerrero que él guerrió contra los sirios en Soba, y eso lo encuentran en 1 Samuel 14:47. Ya vemos que después de una relación comenzaron unos conflictos, pero siempre porque Siria era un país vecino o era un lugar vecino a lo que es Israel. También en este tiempo de los reyes, en 2 Samuel capítulo 8, versículos 5 al 6, también habla cuando el rey David los conquista, y de hecho hubo una temporada, o hubo todo este tiempo del tiempo del reinado del rey David, que fue el segundo rey de Israel. Este pueblo sirio le pagaba tributos al pueblo de Israel. Entonces vamos viendo las relaciones que van teniendo. Hubieron alianzas entre reyes de Israel y de Judá con este pueblo sirio. Por lo menos ven que Asa con Ben-Hadad, se lo pueden encontrar en 2 de Crónicas 16, y Peca con Resín lo pueden encontrar en 2 de Reyes capítulo 18, versículo de 5 al 6. Vemos que también tuvieron relación el pueblo de Israel con el pueblo de Siria. Pero hay un punto muy importante con este pueblo, con el pueblo de Damasco, es que el Eterno dio una profecía para ellos. Y eso lo pueden encontrar o lo podemos leer en Isaías capítulo 7, 8 y 9, y en Isaías específicamente, si me pueden acompañar, en Isaías capítulo 17, versículos del 1 al 3, que es una profecía de parte del Eterno para esta tierra, para Damasco, específicamente, que representa Siria. Y si alguien lo tiene, que me pueda colaborar. 17 versículos del 1 al 3. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín, y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Yahweh de los ejércitos. Vemos que acá hay una profecía contra esta tierra. Y vemos que esa profecía fue cumplida. E inició en el 9 de mayo del año 1926, cuando fue por primera vez reprimida y bombardeada por el pueblo francés. Pero hasta el año 2012 fue cuando vino la destrucción de Damasco, como lo pueden ver históricamente. Entonces esto sea una profecía cumplida. Pero para seguir desarrollando este tema, ya entendemos quién era Naamán, qué representaba Naamán, cuál fue la relación de Naamán, de los sirios con el pueblo de Israel. Ya entramos un poco más de contexto para entender por qué el Eterno tuvo como esa misericordia para salvar a Siria en su momento. Porque eso fue por un momento, hasta que vemos que después en Isaías que vino una profecía que fue la terminación de Damasco. Eso para que lo tengamos en cuenta. Punto muy importante que dice en la parte del conciso, vea lo último, que Naamán sufría una enfermedad que era la lepra. La lepra. Que solo podemos, la raíz hebrea de la lepra la encuentran en el Strong número 6879, es Sarat, que significa azotar. T-S-A-R-A, Sarat, que significa azotar. Y que es azotar, y lepra o leproso es Sarat, T-S-A-R-R-A-T, y lo encuentran en el Strong número 6883.
Pero un punto muy importante es que acá lo conocemos como Sara en el hebreo. Pero cuando lo llevamos a lo que es lepra, o llevamos al nombre, digamos así, en el español lepra, también viene del griego. Y la raíz en el griego es lepis, que significa escama. Y lepra viene significando escamoso. Porque si entendemos, la enfermedad de la lepra era una de la piel, que vemos que era como corrosiva porque iba acabando con la piel. Se la iba comiendo, por eso le dicen que era como escamoso, como si fuera mudando la piel. Y vemos que eso también le aconteció a Job, como lo ven en el capítulo 18, verso 13, que Job también tuvo esta enfermedad. Adicionalmente, eso se usaba como un símbolo de estado pecaminoso. De hecho, en la Torá pueden encontrar en el libro de Levítico, si pueden leer en casa, capítulo 13 y 14, existía una ley para una persona que tuviera lepra. Que esa ley, para resumírselas, era que la persona que sufría esta enfermedad tenía que ir ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo examinaba y lo mandaba como a una cuarentena. Primero era por 7 días para ver si era lepra o qué era lo que acontecía con esta persona. Al transcurrir ese tiempo, nuevamente era revisado o analizado por el sumo sacerdote y vemos que al pasar el tiempo él tomaba un dictamen o determinaba la enfermedad que tuviera esta persona. Y de tener la enfermedad, esa persona tenía que vivir en el exilio, o sea, tenía que apartarse del pueblo porque era una enfermedad contagiosa. Pero ahora vemos en esta historia que Naamán tenía lepra, pero Naamán estaba rodeado de sus parientes. O sea, él nunca fue apartado, él estaba como si nada. Entonces, indagando en todo esto, vemos que pudiera existir una serie de lepra, una etapa de esta enfermedad. Porque vemos que él no está apartado, o también podemos determinar que quizás por la costumbre de su pueblo, él no tenía, porque como él era extranjero, no tenía ni esa ley. Que era también otra de las cosas que acontecía. En el pueblo de Israel sí tenía que ser examinado y de ser leproso tenía que apartarse. Pero en los sirios no existía esa ley o no estaba descrita. O sea, lo indagué y no estaba. Pero lo que sí causó curiosidad era que él estaba juntamente con los demás, que era el punto. Ahora determinar si existían niveles de lepra es una incógnita que nos podríamos desarrollar, porque para no apartarse o para que no fuera contagiosa, él estaba juntamente con el resto de los demás. Y en este punto, indagando, no se conoce el motivo o el padecimiento de Naamán, simplemente nos relata que era un hombre de gran estima para su rey, era un hombre influenciado, pero, viene el pero, sufría una enfermedad que era la lepra. Para entrar en contexto en lo que es en el versículo 1. El versículo 2 nos dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía de la mujer de Naamán. Verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vemos que aquí ya comenzamos con un toque que estaba hablando esta mañana con un hermano, que es lo que es la fe, lo que es la emuná. Y vemos que en ese entonces eran los conflictos entre Siria e Israel. El rey de Siria en ese momento era Ben-Hadad, que él tuvo ya muchos conflictos desde los tiempos de Acab. Vemos que si nos vamos un poco atrás de la historia de los reyes, resumiéndosela, ellos tuvieron varios conflictos, ¿verdad? Y entonces por eso era que decía que cuando los sirios hacían incursiones, llevaban parte del pueblo de Israel y los llevaban como siervos, esclavos, siervos. Y acá se nos menciona una muchacha que por más que busque su nombre o su historia, no se narra, simplemente dice que una muchacha que servía como sierva para la esposa, en este caso de Naamán, y ella tuvo tanta fe por parte de su señor, que ella le dijo: si mi señor le rogase al profeta que se encuentre en Samaria, seguro él le sanará. Entonces ya estamos que esta muchacha, pues, usada, porque no entendemos, a veces nos vamos a los tiempos atrás y vemos que José pasó por tantas cosas, pero fue con un propósito. Vemos que Daniel también fue llevado al exilio, que es más adelante en la historia, pero traen a Daniel, y también fue usado con un propósito. Aquí esta mujer también fue llevada
pero fue usada también con un propósito. Que no sé el nombre, que no sé del nombre, que no sé de la historia, como lo anteriormente mencionaba, pero hubo un propósito. Porque irónicamente la única esperanza para que Naamán fuera curado era ir a Israel. Porque en ese entonces la medicina siria tuvieron que haber hecho de todo porque era un general importante. Tuvieron que haber estado allí presente porque estábamos hablando de Naamán, la mano derecha del rey, la mano derecha de Ben-Hadad, ¿verdad? De una nación muy importante que estaba creciendo desde el norte e iban conquistando hacia el sur. Entonces el punto acá es que todo lo que hicieron no pudieron encontrar una cura para esta enfermedad en Siria, y vemos que la única esperanza de este hombre era escuchar a esta mujer e ir a Israel. Pero él dirá, ir al extranjero, escucharlo de una sierva, ahí es donde nosotros entramos, porque nosotros podemos estar fuera y quizás no en las mejores condiciones, porque ella está en una condición de sierva y tuvo que tener agrado ante su Señor para que él la escuchara, porque estamos hablando de quizás en aquel entonces era menospreciado porque de quién venía la palabra. Quizás hoy en día nosotros escuchamos las palabras de un siervo, pero decimos de quién viene esa palabra. ¿Será cierto? ¿Será verdad? Aparte que estamos hablando de extranjero, o sea, me está hablando de mí para de algo nuevo. ¿Será cierto lo que me estará diciendo esta persona? Y vemos la fe que tuvo esta mujer para hablarle a este hombre y para que este hombre escuchara. Porque si nos vamos al versículo 4 y 5, nos dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, es decir, entrando ante el rey: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Acá vemos que primeramente Naamán va delante de su señor y le comenta lo que aconteció en su casa con su sierva. Y él le ha dicho, así ha dicho esta muchacha que es de la casa de Israel, como que buscando la opinión y el aval de su señor. Y su señor le dice en el verso 5, anda y ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Aquí viene un tema que también vamos entrando varias cositas. Ya hablamos de Naamán, que representa a los sirios. Vemos que aquí entra una muchacha que viene del pueblo de Israel llevando su personaje. Entra el rey, que es el que autoriza en este caso a Naamán para que vaya, y dice que envía cartas. El envío de las cartas vemos que era un medio de comunicación utilizado en aquellos tiempos. Eso lo pueden encontrar en 2 de Samuel capítulo 5 verso 14, que es cuando también se enviaban cartas. También en 2 de Reyes 10 versos 1 y 2. Pero imagínense que en ese tiempo las cartas tardarían tanto tiempo de un lugar a otro, porque en aquel entonces digo que los sirios o en caballo o caminando tenían que llevar el mensaje, pero era por cartas y eran identificados por el sello que tenía su rey. Ellos simplemente entregaban la información, y vemos que acá primeramente enviaron unas cartas ante el rey para preparar la venida de Naamán, para que en este caso el rey de Israel de la casa del norte estuviera preparado para recibir y ya entendiera en contexto qué estaba pasando en este momento. Aquí vemos que el rey de Israel, su nombre en ese entonces era Joram, que significa Yahweh ha exaltado. Este era el 9º rey de Israel. Sí, no, voy a preguntar quién era el rey. ¿Quién era el rey de Israel? Bueno, el rey de Israel era Joram, el 9º rey. Vemos que él gobernó entre los años 852 y 841. Venía de la casa de Onri. ¿Quién era Onri? El nombre de Onri significa mi vida es Yahweh. Y fue el 6º rey de Israel, y él era un hombre militar, o sea, era un hombre influenciado porque era militar y él conquistó. Onri, por eso dicen que venía de la casa de Onri. Joram, ¿qué quiere decir, perdón? Joram significa Yahweh ha exaltado. Y vemos la descendencia de Joram, porque nosotros decimos, listo, el rey en ese entonces era Joram. Nada más y nada menos, el papá de Joram y la mamá de Joram eran Acab y Jezabel. ¿Quién era Acab? Acab fue el 7º rey de Israel, su nombre significa hermano del padre, y su pecado dominante fue la idolatría, porque permitió que en Israel se hicieran templos a Baal y a Serat, entre otros dioses. La madre de este rey era Jezabel,
que su significado de Jezabel significa la no exaltada, en una sacerdotisa pagana de origen fenicio de Sidón del Líbano. Esto lo pueden encontrar para que lo noten, Segunda de Reyes 3, del 1 al 3, que habla sobre estos dos personajes. Y ya entendemos de dónde venía este rey Jorán. Si seguimos acá, seguimos con el versículo 5, en el conciso B dice: salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Aquí vemos que en aquel entonces decíamos, no, llevaba 10 talentos de plata. Hoy en día estos 10 talentos de plata representan aproximadamente 340 kilos. Esas 6.000 piezas de oro representan actualmente 78 kilos de oro. Le llevaban como presente a este rey, aparte de 10 trajes, 10 mudas de ropa, porque eran los presentes que entregaban en ese entonces los reyes. Y vemos que él no iba con las manos vacías, él iba cargado con, o sea, para ir desarrollándolo un poquito, para no adelantarme tanto, él iba preparado para pagar por su sanación. Él llevaba su botín prácticamente. Él dijo, listo, si me sana, aquí tiene su pago. Era el pensamiento del hombre. Porque vemos que el hombre viene de una tierra extranjera y vemos que este hombre totalmente no conocía del Eterno, por decirlo así. Cuando entramos en el verso número 7, nos dice la palabra, en el 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Elohim que mate y dé vida, para que éste envíe a mí para que sane a un hombre de lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando el rey de Israel lee las cartas, en primer lugar vemos que él se disgusta porque él dice, ¿quién soy yo? Primeramente dice, ¿quién soy yo para sanar a este hombre o para dar vida? Se me dice que estaba evidentemente que fuera de su poder sanar, o sea, era fuera de su poder, así fuera el rey, sanar a un hombre. Por eso rasga sus vestiduras, por eso él entra y al final del contexto dice, considera ahora o ve y busca ocasión contra mí. Ahora este quiere buscar algún motivo para entrar nuevamente o para buscar conflicto contra mí. ¿Qué es lo que quiere este hombre conmigo? Él no tenía ninguna relación con el profeta Elohim, y el profeta para estos tiempos era Eliseo, porque vemos que el título de este capítulo es Naamán y Eliseo. Ya les digo qué significa Eliseo y dónde comenzó la historia de Eliseo. No tenía relación este hombre con el profeta Elohim, que realmente era quien tenía el medio, el poder de poder sanar a este hombre, el profeta de Elohim. Pero vemos que en este caso, el rey no tenía ninguna relación con el profeta de Yahweh. ¿Por qué? Si vemos la descendencia de él, su padre, su pecado principal era la idolatría, y a su vez venía esa descendencia que él no tenía relación con Yahweh. Entonces Eliseo, porque en aquellos tiempos, por lo menos si nos vamos a los tiempos del rey David, que el profeta era Natán estaba en el palacio, porque tenían relación. En este caso Eliseo, continuando ahorita la historia, Eliseo no estaba en el palacio, entonces ahí no había relación, ahí no había por eso dice que él viene a buscar ocasión contra mí, pero quien podía realmente, y por quien venía este hombre, era por el profeta, como se lo dijo la muchacha en el verso 2 y 3. Por él era por quien venía este hombre. Y obviamente tenía que llegar al punto principal, que era el rey, que era quien era la cabeza de esta monarquía, era la cabeza de ese país. Pero al no tener relación, ahí entra el conflicto. ¿Qué pasó con este punto? Era porque a raíz de esta idolatría, estos reyes expulsaban a los levitas o expulsaban a los sacerdotes del templo o de las casas. Eso lo pueden encontrar en Segunda de Crónicas 11:14, y si me pueden ayudar a leer Primera de Reyes 12:34. Ahí habla una de las razones o motivos por lo cual no había relación entre el rey y el profeta. ¿Primera de qué tema? Primera de Reyes 12:31. Si me pueden ayudar a leerlo.
Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes Solo 31. para los altos que había. Vemos que ahí comenzaron ellos primero a expulsar a los levitas, porque vemos que eso viene desde Jeroboam, que vino la idolatría. Bueno, el objetivo era, primeramente, que el pueblo no fuera a las fiestas solemnes, pero ahí fue la entrada a la idolatría, porque crearon becerros, crearon estatuas, y de ahí comenzó el apartarse el pueblo, y eso fue de generación en generación, porque fueron sacando a los levitas. Y finalmente este rey pensaba que buscaba una ocasión contra él, o sea, buscaba un conflicto. ¿Qué quiere él contra mí? Porque él no estaba en sus fuerzas sanar a este hombre. En el versículo 8, ya cuando entra el profeta Eliseo, que Naamán llega a su casa, y vemos que dice que cuando Eliseo, el varón de Elohim, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Quién era Eliseo? Eliseo en hebreo es Elisha. Eso lo pueden encontrar en el Strong número 477. Y su significado es: Yahweh es mi salvación. Eliseo era el sucesor del profeta Elías para el reinado de los reyes de Jorán, Jehú, Joacás y Joás. Su historia inicia en Primera de Reyes 19, 14 al 21, cuando el profeta Elías lo unge como profeta y a su vez él recibe el manto del profeta. Eliseo le da una gran lección al rey de Jorán. ¿Cuál es la lección del rey? ¿O cuál es la lección que le da Eliseo en este caso a Jorán? Porque le dice que él venga a mi casa y sabrán que hay profeta en Israel. Que es el punto importante. Porque era por él por quien venía. Que era por quien él venía. Porque realmente nada más venía era por el profeta para buscar su sanidad. Pero al no tener relación y al enterarse Eliseo lo que había acontecido, le dijo él que venga a mi casa y sabrá que hay profeta en la casa de Israel. ¿Verdad? Y esta vez, aquí vemos que es una crisis para Jorán por no tener la relación con el que Elohim podía sanar a un leproso, pero era una crisis innecesaria por no tener esa relación con el Padre, porque él tuvo ese conflicto simplemente por estar apartado del Eterno. Era algo innecesario. Y vemos que Naamán nunca habría sabido que había un profeta en Israel si no hubiera sido por aquel acontecimiento que pasó en el palacio. Porque si Naamán no llega al palacio no se entera de qué pasó, lo que se rasgó. Y adicionalmente ese Eliseo no escucha lo que había acontecido para que pudiera ir delante de él. Porque el verdadero profeta de Elohim no era bienvenido al palacio, por lo que les expliqué anteriormente. Al no tener relación, él no era bienvenido, y si él no llega al palacio a preguntar por Eliseo, porque él ya iba directamente a preguntar por alguien. Él no fue a indagar. Él desde que llega, él fue a preguntar por el profeta. Y el profeta, como le dije, no lo encontró en el palacio. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se le restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahweh, su Elohim, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Abanat y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas en Israel? Si me lavaré yo en ellos, ¿no también seré limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí vemos que inicia la furia de Naamán, porque el profeta literalmente no lo recibió presencialmente, pero sí le envió un mensaje. Y es aquí donde entra el punto de la obediencia. La obediencia, la raíz de obediencia es Yakel. Y-A-Q-U-E-L.
Q-U-E. En el estrón número 3348, que significa obedecer, obediente. Q-U-E. Yaque, como yate, pero yaque. ¿El número cuál es? 3348. Esa es la raíz. Y Yijaka, Y-I-C-C-A-J-A, número 3349, significa obediencia e enseñanza. Y aquí que ya entramos con el tema de la obediencia, porque Eliseo le da una orden por medio de un mensajero para que él lo cumpliera. Entonces vemos que la obediencia nos conlleva una acción. Entonces, ¿cómo podemos ser obedientes si se nos está notificando algo? Entonces, obediencia no es que si me envían a hacer algo, no es como yo quiera o como mejor me parezca. El punto acá está es lo que me indica el Eterno en este momento. Y le está indicando que se fuera a lavar 7 veces en el Jordán. Aquí vemos que lavarse significa limpiar, purificar. Y más que físicamente, esto era una limpieza espiritual. Lo que buscaba aquí con Naamán era una limpieza espiritual para el hombre. 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Creo que 7 veces viene de la letra Shalin, que es el número 7. Significa perfección, arma, espada. Pero 7 lo envía un número en específico. Y es porque si nos vamos rápidamente a Proverbios, aquí sí nos vamos a quedar un poquito. Proverbios 6, 16 al 19. A ver, ¿sí, no? Proverbios 6, del 16 al 19. Y dice la palabra: 6 cosas aborrece Yahweh y unas 7 abomina su alma. Vemos que la limpieza que buscaba acá, cuando le envía a notificar 7 veces, era por una limpieza más que física, es una limpieza espiritual. Y si comenzamos en el verso 6, en el verso 16, dice, en el 17, los ojos altivos, y comienza aquí con esa limpieza. Así que van anotando el número 1, los ojos altivos. Aquí viene hablándonos el orgullo que tenía este hombre. Porque el orgullo, ahí él dijo, pero ¿por qué me van a enviar a lavar a mí al Jordán teniendo ríos más limpios o ríos más importantes en mi tierra? Entonces ahí comienza el padre a trabajar en cada una de esas áreas. Y aquí esos ojos altivos vienen con el orgullo. Nos dice luego, la lengua mentirosa. ¿Por qué la lengua mentirosa? Porque ya vemos toda la idolatría que traía él, toda la mentira que traía él. Entonces el Eterno tenía que ir limpiando, tenía que ir restaurando todo eso. Nos dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Satanás lo hace ver, o Hasatán lo hace ver como algo normal, como si fuera algo cotidiano. Y era lo que acontecía, porque sabemos que este pueblo estaba reprendiendo a Israel, entonces tengo que lavarlo de todo eso. El orgullo, como les mencioné, esa lengua mentirosa, esas manos derramadoras de sangre inocente. Verso 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Por eso es importante guardar el corazón, porque aquí vemos que todo inicia en el corazón, a los sentimientos. Entonces lo que le está pidiendo acá que se limpien de ese corazón que maquina esos pensamientos que no son los adecuados, que no van de la mano del Padre. Vemos que en el conciso dice, los pies presurosos para correr a hacer el mal. Es decir, en Santiago 4:7 nos dice que debemos resistir a ese mal. Y entonces aquí vemos que tenía, esa era otra área, o esa otra etapa que era presuroso para correr a hacer ese mal, que es lo que está terminando acá. Nos dice, el testigo falso que habla mentiras. Eso tendrá su pago, porque vemos que en Proverbios 19, versículo 5, nos dice la palabra, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Entonces aquí también es otra área que está también limpiando. Y últimamente dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí vemos que 7 veces lo envía a lavar el profeta Eliseo en el Jordán, porque quería limpiar dentro de él esas áreas espirituales.
esas cosas que quizás nosotros lo vemos tan normal, pero vemos que tienen una raíz o están incubados en nosotros, pero era la limpieza que quería el profeta para este hombre, porque estaba representando a Siria. La pregunta que él también se hace, pero ¿por qué en el Jordán y no en Farfar, que es un río mejor? ¿Por qué el Jordán? ¿Por qué el Jordán? El Jordán significa el que desciende, el río de la renovación, representa vida, la fuente de agua de vida que es Yeshua, eso lo pueden ver en Juan, capítulo 4, del 4 al 26, específicamente en el verso 10, que Yeshua es la fuente de agua de vida. ¿Vuelves a repetir lo que quiere decir, por favor? El Jordán dice el que desciende, o el río de la renovación. Porque el Jordán, en el Jordán acontecieron muchas cosas importantes. Porque vemos que en el Jordán Josué cruza para la conquista de la tierra prometida, eso lo pueden leer en Josué 3, que aconteció en el Jordán. En el río Jordán hace la actividad Juan el Inmersor, que es donde Juan, eso lo pueden encontrar en Mateo, capítulo 3 del 1 al 6, que era el río donde Juan el Inmersor hacía la actividad. Este punto no había acontecido, porque estamos hablando que ya me estoy yendo al futuro, por decirlo, me estoy yendo hacia adelante. Pero lo que representaba este río Jordán. También vemos que aquí Elías divide el río en dos, esto lo pueden ver en 2 de Reyes 2 del 5 al 8, que era lo que representaba el Jordán, o sea, la vida, la fuente de agua de vida. Y vemos que Naamán aquí, como les mencioné, demuestra todo, porque él primeramente se enojó por la orden que le dio el rey. Primero tenía ese orgullo, esa impaciencia, porque él quería que Eliseo lo recibiera, que lo tocara, que amara a su Dios, y listo, quedo sano, te traje mi botín, te pago y me voy. Eso era lo que él esperaba. Eso era lo que él quería recibir. Vemos la terquedad y la vanidad que tenía este hombre. Porque él lo quería al afán. Él lo quería tan apresurado, pero el Eterno tiene sus procesos. Y le quería enseñar a él. Le quería mostrar a él que no es como... Ahí nos estamos representando nosotros, porque no es como nosotros lo queremos, en el momento que nosotros queremos, cómo lo queremos, cuándo, que tiene que ser en un lugar de Dios. No. Quizás pueden pasar años. La forma del Padre, porque Él está preparando primeramente el corazón. Como hablaba también tempranamente con unos hermanos esta mañana, y le hago un cliché rapidito, que quizás me salga, pero es como enseñarle aquí los tiempos del Padre, porque no era cuando nada más quería. Y es que si nosotros vemos o estudiamos, saliendo un poquito del contexto, pero es bueno tocar esto, en Hechos 3, cuando nos habla de ese paralítico, que fue sanado por Yohanan y Pedro, que estuvo desde su nacimiento 40 años, ese hombre ahí. Ese hombre, si vemos que eso en contexto histórico, esto aconteció pasaditos de Hechos 2, que cuando reciben en su Shavuot, que ellos reciben al Rúa, pero anterior a eso vemos que la muerte de Mashiach fue como unos 2-3 años anterior a eso, y si Mashiach murió como aproximadamente a los 33 años, estamos hablando de 36 años aproximadamente. Pero vemos que este hombre, en el capítulo 4 de Hechos, pueden ver que él tenía 40 años con esa enfermedad, y se encontraba en la puerta de la Hermosa para entrar al templo. Y por ahí justamente pasaba Yeshua para ir al pórtico de Salomón. ¿Por qué si ese hombre vio a Yeshua no fue sano en el tiempo de Yeshua? Porque no era el momento de él. Y era lo que estaba preparando el Padre para él. Porque Yeshua lo pudo haber hecho. Fácil. Pero ese hombre no era el tiempo para él. Su corazón no estaba preparado. Tuvo que esperar el tiempo después. Y es lo que pasaba con Naamán acá, que él lo quería en su momento, pero fácil era escuchar una instrucción, la obediencia. Si te estoy enviando estas directrices, es lo que hay que hacer. No en el lugar que tú quieras, en el lugar que yo te indico. No las veces que tú quieras, las veces que yo te indico. No que tiene que ser de esta manera, es como yo te lo estoy indicando. La obediencia que tenía que tener este hombre. En el versículo 13 nos dice, 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara a alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Aquí simplemente fue un consejo de sabio lo que le estaban dando a sus siervos. Porque él simplemente quizá le dijeron, si el profeta te está enviando a hacer eso, ¿no es más fácil hacer eso? ¿O qué esperaban a Naamán? No, tienes que hacer tanto sacrificio para que seas sano. Él esperaba esa respuesta. Él esperaba algo extraordinario como porque algo tan sencillo
tendría una respuesta para lo que yo estoy esperando? ¿O algo tan sencillo me traería la sanidad a mí? Era lo que él no creía, la incredulidad que él tenía. Él esperaba que le colocaran un reto grandísimo, como quizás hoy en día tienen muchas personas en sus creencias que tienen que hacer una caminata, que tienen que subir un templo de rodillas. O sea, él esperaba algo así. Pero algo tan sencillo que era ve y lávate ese río, él decía, no puede ser. O sea, algo para mí como absurdo, decía él. Y gracias al Padre por estos siervos que fueron capaces de hablar a su amo y, o sea, fueron osados como para darle un consejo. Obviamente aquí entra otra persona importante como la sierva, aquí entran otros siervos, que eran, o sea, ya nada más se iba. Ya él iba de regreso porque él ya iba todo furioso con sus pensamientos. Pero ahí el Padre usa nuevamente a unos siervos para que le hablen. Aquellas personas que no son tan importantes. Que creemos. Creemos. Creemos porque hay personas que creemos. Y eso también pasa en la Kehilá. El servidor porque está en la puerta no es importante. El que está detrás organizando o el que limpia la Kehilá no es importante. Creemos. En este caso están usando siervos. Aún Juan, perdón que me interrumpa, los niños. A veces pensamos que un niño no te puede dar un consejo a un sabio. Y el Padre usó muchos niños. Y es así. Porque es que nosotros creemos que no son importantes. Y a veces nosotros también nos menospreciamos porque creemos no ser importantes. ¿Yo? ¿Yo? No, yo no. Yo llevar ese mensaje, no, Padre, por favor, yo no creo que sea yo. Creemos. Pero los planes del Padre son totalmente diferentes. Hay que creer en el Eterno. Hay que creer más de lo que uno realmente cree. Y a veces también por eso, hay personas que quizás tienen más fe por nosotros que nosotros mismos. Y es el punto que venía acá, que ellos, desde la mujer que lo envió, y al llegar a dar ese paso y al querer retroceder, vuelve a enviar otros siervos. Y la maravilla del Padre, porque le prestó oído nada más a esos siervos. Te escucho. Shema, te escucho. Aunque lo veas y lo escucho. Y vemos que lo que le decía, alguna gran cosa no lo harías. Ejemplo, sacrificar 1000 animales al Dios de Israel para que nada más recibiera su sanidad. O sea, es lo que yo decía, yo espero es. Pues no. El Padre a veces con cosas tan sencillas que nosotros, como a veces digo, ese gigante, ese Goliat es tan chiquitito que nosotros lo hacemos tan grande. O ese muro es simplemente hacer esto que nosotros lo vemos como una muralla china que no. O sea, es creer en el Padre. Pero aquí el punto es la obediencia. Es la obediencia porque es como Él lo indica, más no como nuestro parecer. Verso 14 nos dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Elohim. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El resultado de la obediencia. No era lo que ha pasado por su cabeza, pero ese es el resultado de la obediencia de nosotros. Buscamos el camino más difícil, que cuando nos cansamos, ven, voy por acá por el ligero. Así de fácil era. Quizás sí. Porque ese es el resultado de la obediencia que tuvo este hombre. Tuvo esa limpieza espiritual. Sustituyó esas cosas que aborrece el Eterno por las cosas agradables, como lo vemos en Gálatas 5, 22 al 23, que son los frutos del Ruach HaKodesh. Eso, ya cuando fue limpio, que fue lo que nosotros tuvimos en nuestro Shavuot, tuvimos que preparar nuestra vasija para poder recibir esa resistencia que era esa desobediencia, esa terquedad de nosotros, esa resistencia al nosotros ya quitarla, fue que pudimos recibir los frutos del Ruach HaKodesh, que fue lo que aconteció en este caso en la representación de este hombre, la sanación espiritual. La sumisión ante el varón de Elohim, al someterse y no sin cuestionar, porque a veces los pastores, o el hermano, a veces no los pastores, el niño, no puede, por medio de un niño, de un joven, el Eterno nos puede dar una instrucción. Entonces, es escuchar el mensaje, porque a veces nosotros decimos, estoy esperando una respuesta del Padre para ver si eso acontece. Y un niño te lo dice y tú dices, no,
Casualidad. Eso es casualidad. No, no es casualidad. Porque es el instrumento que usó el Padre para ti. Esa es la respuesta que tú querías, el Padre utilizó. A veces puede pasar con alguien de afuera, de la calle, y dice, no, pero es que ese no es creyente. No, pero ¿qué va a saber ese hombre de Torah? Pues el Padre usa el instrumento. Así como usó esa mujer en el extranjero y a esos siervos, así puede usar también para dar unos mensajes. ¿Cuánto tienes ahí? Perdón. Es que, porque hundió 7 veces, es que yo le hice esa pregunta al Paz. Y él me le respondió de la siguiente manera. Él hizo Tevilá, ahí lo que hizo la mano fue la Tevilá. Entonces yo le preguntaba al Paz, ¿por qué 7 veces y no una sola vez? Me dijo, es que eso se usa también en la comunidad. Cuando yo hice la Tevilá, fueron 7 veces que hundí. Yo le preguntaba al Paz, ¿por qué 7 veces? Dice, porque tú venías de la religión, con tantas cosas de la religión apegadas a ti. Entonces, cuando una persona ya conoce, pero conoce de la manera, y era lo que tú hablabas de Siria, Siria en sí tenía relación con Israel, de alguna manera, con el Dios Todopoderoso. Entonces uno viene con toda esa religión pegada ahí, y uno lo hace hundir 7 veces. Yo hice la Tevilá 7 veces. Iniciarle glasario. Y los que no conocen, digamos, una persona que nunca ha escuchado del Eterno, esa sí la hacen una sola vez. ¿Sí? Porque no trae nada dentro de sí que lo haga como le digo yo, como que viene ciego con muchas cosas que no son verdad. Entonces, esa era la respuesta que me daba el Paz, de las 7 veces. O sea, solamente los que han tenido conocimiento Exacto. anterior Católicos, Limpiar, como de limpiar. religiones. y entonces aquí tú solamente los demás. ¿Dónde? Acá, los de Cartago. O sea, una sola Una sola infusión. dimensión. ¿Una sola sumersión? ¿No fueron 7? No sé. ¿No? No me Pues acuerdo. solamente digo una. Pero algo me respondió el Paz de eso también acá, porque yo le pregunté algo acá, pero no me acuerdo. Es que todo va... Es que hay cosas, digamos, en el caso mío, yo venía de varias iglesias. ¿Sí me entiende? Entonces trae uno más cosas apegadas. Eso era lo que me comentaba el Paz. Pero acá yo le pregunté de acá y él me dio una respuesta sabia. O sea, sumergir cuando hizo la teoría, se sumergieron siete. Sí, claro. Ah, Yo bueno. venía de varias. Y usted traía atrás otras creencias, otras No he doctrinas. conocido el cristianismo. Es que la instrucción, igual que la palabra, el mensaje, no es lo mismo dependiendo del lugar. O sea, no es, por ejemplo, hablando de personas, no es la misma enseñanza que yo le doy a una mujer con un niño, aún siendo la misma escritura, no es lo mismo que ella ve o entiende que lo mismo que entiende un joven. ¿Sí? O sea, y así mismo dependiendo del lugar, las situaciones y los pasos a dar conforme al Eterno que Él es el que da la instrucción, así mismo se llevan como... Por lo que ustedes lo la entendieron. instrucción y la Eso era lo que el dirección. Paz me respondiera, que ellos lo entendieron. Ustedes acá entendieron el mensaje de la restauración como de una vez. ¿Sí? De una vez, sí. Exacto. Vemos que acá fue el punto de la obediencia. Porque si Eliseo lo hubiera hecho una sola vez, No pasa nada. hubiera sido una sola vez. Sí, claro. No, es la orden, aquí vemos la orden que dio el profeta. Obviamente una dirección por parte del Eterno. Exacto. Porque si nos vamos a lo que es profeta, tienen del Estrón 50-30, que es Naví, es un hombre inspirado, y, o sea, eso es profeta. Pero cuando hablamos de profetizar, es hablar con inspiración del Eterno. O sea, es el instrumento. Entonces vemos que el profeta es el instrumento para profetizar, que es la acción. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí con Eliseo? Él recibió instrucción del Eterno por lo que les mencioné, lo que representaba Siria, por todo lo de Siria, y la orden fue 7 veces, donde le hubiera dicho, porque si vamos a un ejemplo, ya a Yeshua le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo por el agua. Él le indicó 7 veces, y podemos decir que Nicodemo era un erudito de la Torah. Podría traer todo eso que quizá viene otra persona de otra religión, pero aún así él no entendió nacer de nuevo. ¿Cómo yo voy a entrar al vientre de mi madre otra vez? No, tiene que nacer de nuevo en el espíritu, por la dimensión, por la eternidad. Pero quizá le hubieran notificado una sola vez. La orden acá de Eliseo fueron 7 veces, porque 7 cosas quería restaurar el Eterno en esta. Es como la dirección que el padre le da al Lo que profeta indicó. para hacer. Eso Igual fue que lo pasa que con indicó. nuestro pastor.
Eso fue lo que Era él una notificó. dirección para cada lugar. Fue lo cada que él persona. notificó y fue la obediencia de este hombre. Porque donde él hubiera hecho 1, 2, 3, no pasó nada, no pasó nada. No, 6 veces, no. A la séptima vez, porque dice que se zambulló 7 veces y luego de la séptima fue que quedó limpio. Después de la séptima, donde lo hubiera hecho 6 y no pasó nada y se fue, desobediencia. Y la consecuencia sigue enfermo. Fueron 7 veces. Que fue lo que notificó el Eterno. ¿no? De los ojos altivos, de la lengua mentirosa, creo que era tan Sí, Era las 7 cosas que trae. Eran las 7 cosas. Esas que 7 trae. cosas que tú dijiste. De Son los Proverbios, de ojos Proverbios de 6. Proverbios 6, los ojos altivos, la lengua Eran las mentirosa, 7 cosas el- como las áreas que le quería. Exacto. Y vemos que esas áreas eran las que también estaban saliendo ahí con Amán porque era la altivez, el orgullo, la terquedad, o sea, todas esas cosas por él no querer obedecer. Entonces, eso era lo que quería, o la orden del Eterno para ese momento. Porque como decíamos, Johanan el inversor, él era una sola vez. Él no era, ese filisteo son tantas veces. No. Ahí el Johanan era la inversión, y la inversión nos notifica una, que es la instrucción que había dado el Eterno. Porque nosotros obedecemos la voz del Eterno. La cuestión es que yo veo y a veces he sentido que el mensaje, sea a través del pastor, de un hermano, de un niño, casi nunca da paz, ¿verdad? O sea, como que no es, o sea, no sé, yo puedo, bueno, en mi caso todavía no, pero yo como que imagino que a veces lo que le pasó a él, o sea, le dijeron vaya y el man, no, pero ¿cómo así que yo me voy a Ah, ya te quedar? entiendo. O O sea, sea, como que siempre trata de refutar. Es como Siempre un choque, o sea, no da, una fricción. sí, no da paz, no da como No, esa, no. sí. Lo que pasa es que siempre la palabra del Eterno va a corregir la naturaleza caída. Y ese es el choque que hay. Eso es lo que no da paz porque tiende a corregir. Y ese es el choque que hay con el ser humano cuando recibe la palabra. Entonces, por ejemplo, en este caso le digo, ve, porque sabía que eso le iba a chocar. O sea, ¿qué estaba haciendo? Quebrándolo. Sí. No le dio paz a él por lo que había en su corazón. Pero no es que no dé paz a todos, ¿no? Porque la palabra del Eterno da paz, sí, y la vida en el Eterno es paz y gozo, sino que confronta al que va direccionada para corregirlo, digámoslo así, para limpiarlo. Porque quizás, un ejemplo, nosotros dos. Entonces tú dices, a ti no te da paz, pero digo, no, y yo veo, bueno, si son 7 veces, son 7 veces, y quizás, bueno, es una orden de un profeta. Pero también deben entender un puntico acá que él era un extranjero, y él esperaba otras cosas, por las costumbres que él traía, que era lo que también había esa aflicción. Y por el orgullo y por Por todo lo que él traía, porque es que estamos hablando de digamos así, un vicepresidente. Estamos hablando de una exacto, una persona persona importante. de una persona importante para que lo manden a lavarse. O sea, porque el otro punto aquí es que ni siquiera Eliseo le dio la cara, él envió un mensajero. Y eso Entonces, también fue con propósito. Entonces como que más chocó él porque ni siquiera tuvo la decencia de decirme, anda a lavarte 7 veces. No, le envió un mensajero. En ese caso tenía que ser su y Gietzi le dijo, Gietzi, vaya y diga lo que... Estaba trabajándole el orgullo. Entonces era como que o sea, esa olla de presión terminó de explotar primeramente, porque aparte de que Eliseo no fue a la casa, no fue a su presencia, él tuvo que ir donde Eliseo. Al llegar a la puerta, Eliseo le envió un mensajero, entonces él dice, no, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué me tratan a mí así? ¿Por qué me tratan a mí aquí así? Si yo vengo es por o sea, mi propósito es mi sanidad, pero ¿por qué me van a tratar? O sea, él esperaba un telón rojo, no. Y era lo que estaba trabajando el Padre en él. Y era lo que quería restaurar el Eterno en él. Que ese es el punto. Y ese es lo que tú dices, Camilito, la aflicción lo que uno siente, porque a veces uno llegando y uno dice, no, tiene que hacer esto, pero ¿cómo así? O porque esto es así. O por lo menos, no, el día de reposo del sábado, pero ¿por qué si o sea, ya uno viene como con eso. Y entonces ya uno comienza, pero es que yo el sábado trabajo, y ¿cómo voy a decir? No. ¿sí? No le cabe a uno en la cabeza. Y entonces eso no le cabe en la cabeza, pero es tratando el Eterno las áreas que quiere tratar, porque hay muchas personas que, quizás en tu caso, que guardar el sábado, bueno, listo el sábado, pero quizás para otra persona es un maturo.
O quizás Camilito tiene que hacer estas actividades y para ti es más fácil para mí no. El Eterno trabaja en las áreas que quiere, que necesita fortalecer. Es lo que necesita más que todo fortalecer. Entonces esa fue la orden de Eliseo, decir que quería trabajar todo lo que él traía. Y entonces quizás también aquí la paciencia, porque no pasó a la primera, no pasó. Entonces él decía, me imagino, o sea, no, eso es una imaginación mía, este hombre. Me imagino que cada zambullida es pensamiento, pero ¿qué? O sea, eso sí es imaginación, un pensamiento. De pronto Perdón, otra cosa que yo veo ahí, lo que dice el hermano. Primero, el tipo era extranjero. Segundo, era un militar. En las órdenes para los militares. Él no tenía, la orden que él recibía era de su rey. No más. De resto, él era continuamente. Era como doblar la cabeza o el orgullo que tiene yo, porque el orgullo de un militar es terrible. Sí. A eso iba, gracias por complementar, a eso iba en el sentido de que ha pasado de que los pastores no sean los mensajeros, sino que alguien sea el mensajero de ellos. Sí, claro. Siervo. Sí, claro. Él es Porque el es que que no es el mensajero, no es el mensaje como tal, no es de un hombre, No, sino del Eterno. del Eterno. ¿Por medio de quién? por medio del Porque si nos instrumento. damos cuenta que el primer instrumento y el primer mensaje llegó por la muchacha. La sierva. Sí. Todo inició fue con la sierva. Mm. Porque donde ella primeramente, donde ella no hubiera sido llevada como esclava, como sierva, Claro. donde ella no hubiera tenido el valor de hablarle a su señor, porque obviamente lo que es un militar y escuchar a un siervo, o sea, ¿quién eres tú? O sea, como si se lo dice otro militar o se lo dice su rey, él ya como que le presta más atención. Es diferente. Entonces sí ha pasado. Hay alguien que le ha dicho a los pastores, no sé, tuve un sueño o lo que sea, hay que hacer esto. O No, sugiero, hay que digamos hacer esto. eso, Y ellos, bueno, sí, lo En vamos a esa hacer. situación, ya tocando ese punto, de pronto un sueño, algún mensaje se acerca y se le dice, mis pasos, el Eterno colocó esto, esto y esto. Oremos para que el Eterno les confirme y les dé la instrucción a ellos qué hacer. Mm. Sí. ¿Qué hacer? O más bien reafirmar ese. Sí. o sea, hacer. O sea, no moverse bajo el momento de la situación o la emoción. También depende de qué persona, si la persona es una persona que está Tan bien tan espiritualmente, tan santidad. Porque no podemos buscar un mensaje de alguien que no ha querido ser obediente, porque en la comunidad hay gente que lleva años, pero que no, o sea, está ahí sentada, no avanza. Fíjate que el enemigo también se integra. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Sí. O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde El proviene? O sea, ¿de dónde Exactamente, proviene? sí, porque podemos, lo que estamos discutiendo aquí, el Eterno puede utilizar a cualquier persona para hacer el propósito en realidad, cualquiera, llámese los pastores o llámese cualquiera de los que estamos aquí. La cuestión es de que yo cómo confío, cómo sé que realmente ese mensaje es el verdadero, si me está diciendo que Satanás me transforma, puede ser vestido de ángel, o que esa persona no está bien espiritualmente, o lo que sea. No. Bueno, digamos que ya estamos tocando esa otra parte. Ya cuando hablamos referente a un mensaje que va directamente a una persona, ¿qué sucede? Cuando es un mensaje directo a una persona, el Eterno puede usar a cualquiera que esté en santidad y tenga emuná, que fue lo que era lo que tenía la La sierva. muchacha. Cualquiera que esté en santidad y que tenga emuná. ¿Por qué? Ella obedecía independientemente de donde estuviera, tenía un testimonio íntegro, si no sus amos no la habían escuchado, y independientemente de donde estuviera, tenía emuná en Elohim. O sea, en pocas palabras, como le estaba diciendo, como que mi Elohim lo puede sanar. Vaya donde el profeta. ¿Sí? El profeta era el instrumento. Cuando es una situación de darle un mensaje a alguien directamente, el Eterno puede obrar directamente por medio de una persona que esté en las condiciones de ser usada por el Padre. Pero cuando es punto de tomar decisiones en cuanto a un
pueblo en cuanto a un ministerio, ahí sí el orden es ir a las cabezas antes de una persona tomar una decisión. ¿Por qué? Porque siempre para eso precisamente hay un equipo, hay más cabezas que llegan y, bueno, el Eterno me colocó esto, pastores, oremos para que el Eterno dé la instrucción bien como debe hacer, porque ahí en esa situación el Eterno confirma y enseguida da la dirección. Bueno, sí, hay que hacer esto, pero ¿cuándo se va a hacer y de qué forma se debe hacer? Eso ya es en cuanto a una decisión en general. Pero cuando es una palabra hacia una persona, cualquiera que esté en santidad y alineado con el Eterno, si esa persona es para salvación, ya en este punto, en estos casos, el Eterno le va a enviar un mensaje. Y ese mensaje no le va a dar paz probablemente. Porque lo que no le va a dar paz, lo más probable es que vaya y le diga, ¿sabe qué? Arrepiéntase de lo que está haciendo, deje sus caminos y vuelva. Si no, el Eterno cuando envía un mensaje así ya especial y puntual, es porque está dándole como el ultimátum que a los antes de ya le he hablado de ciertas formas. Pero cuando yo soy una persona así, hombre, vaya, haga caso. Después de eso no esperen que les vuelva a hablar. Es el punto. Pero sí puede usar a cualquiera que esté alineado en cuanto es un mensaje. Por ejemplo, se puede presentar que vamos por El un mismo camino. ejemplo de lo que trajo Juan, porque el mensaje era para una sola persona, era para Exacto. Naamán, No no era toda para una el nación. pueblo de Siria ni para Damasco, o sea, no era la nación Era para completa. Exacto. Hubiese tomado otra decisión de amar. ¿no? El Y ese mensaje sido distinto. había sido enviado al rey para que el rey transmitiera. Tomara la decisión. Ahí Ahí era porque era Un caso especial. era un caso específico. Si usted quiere lo toma, ¿no? Sí, claro. Si usted quiere lo toma. Si quiere. Aquí hay misericordia del Padre. Porque no fue una vez, primero para la sierva, se le da la instrucción, pero hasta que vino otros siervos que fueran de hubo un proceso, hubo un proceso, inició desde su sierva hasta ya cuando él ya se iba y volvió a escuchar. Entonces el Eterno tuvo misericordia con él. Venga, Uy, sí, paciencia. nada más, Sí, claro. haga caso. Entonces vemos que ya la misericordia del Padre con este hombre. Y Le ya. faltó decirle a Naamán, haga caso que más adelante va a entender. Obvio, faltó de venga, yo no llevo la mano, no pierda nada. O sea, la misericordia que tuvo el Padre allí. Ok, pues está bien. Sí, porque, o sea, de pronto se me hace un poquito como esto, recibir como un mensaje o la palabra de, no quiero decir cualquiera, pero pues, o sea, sí, como la palabra de alguien, pero, o sea, uno como sabe que ¿Cómo eso vale? puede ser, Certificar o sea, la tener información. cuidado de pronto de quién uno, qué información recibe, de pronto no, Es pues que yo imagínense creo, los yo creo, Camilito, que el mismo testimonio de la persona y la misma palabra tú vas a sentir esa paz, ¿no? O sea, puede ser que no te guste el mensaje, ¿no? Porque un Claro. ejemplo puede ser que yo te diga, vete de Cachipay. Un imagínense ejemplo, que me va ¿no? a gustar eso. No, un ejemplo, ¿no? Que puede ser que te digan, vete de Cachipay. Y obviamente tú dices, no, eso no es lo que yo quiero escuchar. Pero aún así, tú sabes que dentro del mensaje está la paz y está obediencia. ¿Por qué? Porque esa persona que te lo está diciendo es una sierva, o sea, la que le habló a Naamán para que él la Era una escuchara, sierva del Padre. aún era una sierva, ¿me entiendes? Tú dices, en una mujer de testimonio, me imagino que para ese momento, ¿no? Ella no tuvo que haber sido cualquier sierva. Ella tenía que de paso ser una sierva que distinguía, porque si hay algo que nos pone en Elohim, es su gracia, ¿no? Y esa gracia de nosotros es lo que permite que tú des un mensaje y esa persona diga, viene del Padre, porque aún él que era incrédulo, que era de otra religión, que era de otro pueblo, que era de otro, fue a creerle que un profeta de su nación la podía curar. Y fíjate un ejemplo aquí con eso, y era como siendo siervo, José, pero su amo Potifar lo escuchaba. La gracia que tenía el Padre en José, Siempre va a tener resplandecía. gracia. estando en el extranjero. Y el respaldo que tenía José, que su amo lo escuchaba. Y como dice, quizá la posición de ese siervo, quizá era la de José, era el principal de la casa. Acá se nos menciona al siervo, Pero no no dice ni pero no siquiera se el dice nombre. la posición de la sierva, porque hasta los siervos tenían rango. Ni Sí. siquiera el nombre lo No, ni siquiera el nombre lo menciona. Y ahora miremos cómo identificar el mensaje del Eterno y el mensaje del adversario. Pues porque el mensaje del Eterno trae vida, trae sanidad y trae libertad.
El del También adversario estudiamos. lleva a la- al al, al- Sí, claro. al estancamiento rotundo. Continuamos por semana. Quedamos en el verso 15. Y volvió al varón de Elohim, nada más, volvió al varón de Elohim, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. Reconocimiento ya para el Eterno. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Sabemos que el presente era esa cantidad de oro y de plata y trajes. Entonces, en el 16, mas él dijo, está hablando de Eliseo: Vive Yahweh en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que le aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Primeramente aquí vemos que el reconocimiento de Naamán al Eterno fue un cambio rotundo, como lo pueden ver en 2 Corintios 5:17, que dice la palabra del Eterno. De modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él reconoció al Dios de Israel, ¿cierto? Dijo que no hay Dios como Elohim, que hay un solo Dios y sí, que hay un solo Dios. O sea, ya estaba reconociendo, porque sabemos de dónde venía, que en su tierra habían dioses, y él reconoció que no había Dios, solamente uno solo, y ese se encontraba en Israel. Reconocimiento. Aquí vemos que también hubo acá, digamos que a veces como como una resistencia, sí, a la tentación de parte del varón de Elohim, porque quizás ese presente que le traía nada más, o sea, venía cargado el hombre como... Pero vemos que aquí pasa algo muy importante, y es que Eliseo le está dando el reconocimiento también a Elohim, porque no fue él quien lo hizo. Por eso dice: no te voy a recibir nada, y se resistió, porque obviamente él no se llevaba los méritos son para el Padre, que a veces también nosotros, que él no lo hizo listo, porque si no hubiera hecho una fila de aquí sanamos y salen tantas naciones. No, porque si hubiese sido así, él no sanaría a nadie, porque no sería instrumento del Eterno. Y entonces también ahí es una prueba que también nosotros, que tuvo Eliseo, una resistencia, porque quizás, no, yo no me voy a vanagloriar, el reconocimiento es para mi Padre. Y lo que hizo el Eterno en Naamán, y ya lo reconocieran, era algo muy importante. O sea, fue algo que trascendió para ese hombre. Eso se puede inferir o relacionar a una ofrenda. ¿Eso era una ofrenda? Digámoslo desde el inicio, más que una ofrenda, era un pago. O sea, lo condicionó Hacía desde el parte de principio. lo Si que- me sana, se lo doy. desde el Si no principio, me sana, pues no te lo doy. desde el principio era un pago. Porque a veces, si Naamán, en este caso Naamán venía cargado porque era una persona importante. Pero si no hubiera traído nada, y el propósito del Eterno era sanarlo. Lo que le comenté en Hechos 3, le dijo Johanna: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. No tenían nada. El hombre estaba esperando moneda. Y dijo: no, de lo que yo tengo te doy. Eliseo: de lo que yo tengo te doy. Sin esperar nada a cambio. Porque el reconocimiento es para el Padre. El reconocimiento en este caso es para el Eterno. Entonces quizás sí como una ofrenda, pero en este caso ya tenía un propósito. Y era un pago. Y por eso Eliseo le dijo: no, tranquilo, aquí no es, exacto. Eso es en otra iglesia. O como quien dice: no es por lo que usted me trae. No es porque, exacto, no es lo que tú traes, porque, o sea, no es lo que tú me estás entregando. No, porque eso no, quizás Eliseo podría necesitarlo, pero como no podría necesitarlo. Pero, o sea, el punto aquí no es lo que traía. Puedo traer una comparación que se ve hoy en día, y es el Enlace Televisión. ¿Sí has visto Enlace Televisión? Es un canal donde se dedican muchos pastores cristianos, y ellos hacen como una teletón. Entonces llame y pida su milagro, pero mande una ofrenda. ¿Sí ves? Eso está mal. O sea, el Padre no sana a nadie porque usted no una ofrenda. El Padre sana por misericordia. Eso está pasando hoy en día, o sea, se lo traemos hoy en día. Siento decir, en la iglesia cristiana pasa mucho. Y otro punto era que, de cierta forma, al ellos tener otros dioses, ellos tenían esa costumbre de dar ofrendas a Sacrificios. sacrificios
sacrificio a cambio De- de algo. de una Por respuesta. decirlo así, eso sí es Sí, costumbre, era en esas costumbre de ellos. costumbres de los Pero algo que hacían ellos era que ellos veían sus dioses, sus ídolos. Por eso aquí Eliseo no se apareció. En ningún Le momento. envió la palabra del Eterno, que el Eterno ha puesto. Ve y hágale caso al Eterno. No lo vio, fue hasta después. Ahí ya Ahí ya cuando. O sea, porque desde el comienzo Eliseo lo que le envió fue un mensaje. O sea, el Eterno le envió un mensaje. Porque no, y ya después fue que él apareció y como que dice por tu obediencia. Y aparte de eso, no le recibe nada por el punto del objetivo también de la enseñanza. Que no es por lo que tú me traes, sino es por lo que el Padre te quiere entregar. Que es la clave aquí. El reconocimiento para quién es, para el Eterno. Porque nosotros, él guarda nuestro corazón de la vanagloria. Y en el pueblo de Israel, ¿cómo manejaban o cómo se maneja eso? Si este hombre hubiese sido miembro del pueblo de Israel, Moisés nos explicaba que el sacerdote lo apartaba primero por 7 días y miraba si era lepra o no. Sí. Y si era lepra, pues Lo lo cuarentenaban sí. y todas Lo sacaban. Y si él era sano, él tenía que retribuir con algo, o tenía que dar una ofrenda por ser sano, o simplemente era sano y ya, no tenía que ser nada. Fíjate que por lo menos cuando Yeshua sanó a los leprosos, uno solo vino a darle gracias y no le entregó prenda. Nada, lo que él les decía era, vayan y hablen. Y no Testifiquen. vuelvan, y no Testifiquen vuelvan. El punto era testificar. para que vean al Dios de Israel que es vivo. Era testificar para darle honra y gloria al Eterno. Porque obviamente a ese paralítico lo conocían. Desde el o sea, lo conocían. Al verlo, él testificó de lo que había hecho quién. ¿El hombre? No. El Eterno fue lo que hizo. Entonces el reconocimiento es para el Padre. Y siempre Yeshua decía, vaya y testifique. Vaya y testifique. Pero Yeshua no lo. O sea, él le decía darle reconocimiento al que lo hizo, que fue el Padre. Por medio del instrumento que fue Eliseo. Entonces ahí. Y es que esta historia o esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que testificó Naaman, y es que también es saltarse un poquito más, que es en Segunda de Reyes 8, cuando Ben-Hadad, o sea, te voy a testificar, te voy a aclarar un poquito este punto, porque sé que me salto un poquito, pero fíjate que, listo, aquí Naaman se fue, ya se fue sano y volvió a su tierra, a Siria. El rey de Siria era Ben-Hadad, pero en Segunda de Reyes nos habla que ese rey estaba enfermo. Y él se escuchó, se enteró que venía a Damasco el profeta Eliseo. Él manda a otro de sus comandantes, que es Hazael, y le dice, vaya, reciba al profeta y que le pregunte a su Dios si yo seré sano. Ya Naamán había testificado en Siria. Ya creía, y él le dijo, ve y dile que le pregunte a su Dios si yo seré sano. Y Eliseo le dice, de cierto se será sano. Porque ya había un testimonio que era Naamán. O sea, aquí saliendo un poquito del contexto, pero para darte respuesta a eso, mira lo que aconteció. Y de hecho también Ben-Hadad le manda riqueza. Pero Eliseo le dice, no, dile que ya será sano. O sea, ya eso es otra historia. Pero es para tocarte ese punto aquí, porque ya eso sí es otro tema. Para no salirnos de ahí. Y eso lo puedes leer en Segunda de Reyes 18, Segunda de Reyes 8. Del versículo 7 en adelante. Sí. Quedamos en el 17. Sí. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga en un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yahweh. En esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, el dios de ellos, para adorarle en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal Yahweh, perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, Eliseo le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media lengua de tierra. Entonces vemos que aquí ya hubo la conversión de Naamán y el reconocimiento a Yahweh, el primer punto. El segundo punto es supersticioso en la fe, porque él le dice, permite que tu siervo se lleve 2 cargas, o sea, que me lleve yo a esta tierra como para yo adorar a Elohim en el extranjero. Entonces ya veo como que de las creencias o las raíces que él tenía, él creía ser necesario llevar, como que yo me puedo llevar de una tierra de Cachibay para yo darle gracias a Elohim en Soacha. O sea, es como que, ¿qué pasa aquí? Pero era cuestión
Era cuestión ya de su fe. Entonces dice que una opinión popular de aquel tiempo era llevar tierra, era en un pedazo de Israel y podría adorar o rogar a su Dios. El nuevo en la fe, lo cual no había sido, era nuevo en la fe, el cual no había sido educado o enseñado, porque ahí nada más literalmente se estaba convirtiendo. Entonces era como que él era nuevo, no, quizás no entendía muchas cosas. Y él pedía a Eliseo que si podía llevar tierra para adorar el Elohim. Y aparte le hizo que Elohim tenga misericordia de mí cuando yo tenga que inclinarme ante el Rimón por mi rey, porque obviamente es un militar, tenía que obedecer a su cabeza, que era el rey, porque las tradiciones en ese entonces, cuando el rey iba delante de su Dios, en este caso Rimón, él llevaba a todo su grupo, o sea, como su grupo presidencial, sus altos rangos, y cuando él se inclinaba ante su Dios, o sea, él tomaba y como que todos tenían que darle honra y gloria a su Dios. Entonces él le decía acá que Yahweh tenga misericordia de mí porque yo no lo hago porque quiero, sino porque mi rey me obliga. Pero él era nuevo. Sí, eso ya era una decisión entre Naamán y el Eterno, porque si Naamán, listo, yo me convierto, yo dejo todo, pero ya era algo nuevo para él. Y de lo que dice que él pidió primeramente tierra para adorar a Elohim, sin entender que Elohim lo podía adorar estando donde estuviera, porque vemos muchos ejemplos de la Torah que Daniel estando en Babilonia le daba gracias al Eterno, José en Egipto le daba gracias al Eterno, y cuando, o sea, todos mis hermanos de Cachipay le dan gracias al Eterno, y mis hermanos de Soacha en Palco, o sea, en el punto, y aquí entendemos que Naamán sí, él era nuevo, él no entendía muchas cosas porque se estaba convirtiendo. Pero era la misericordia que tenía los indios y lo que le dice Eliseo, anda y ve en paz. Ya es un tema entre tú y Elohim. Yo ahí ya no, hasta allá no llego yo. Igualmente cuando llegamos a la comunidad, se te da la palabra, se te da la enseñanza, ya es una decisión lo que tú hagas de aquí para allá. Ya es una relación personal entre tú y el Padre. Hasta allá ya no, por más que yo quiera como hermano tuyo, yo no puedo hacer nada. Lo máximo que puedo orar por ti. ¿Se sabe algo más de él más adelante? ¿De Naamán? ¿Renunció a todo eso? No. O sea, por eso te digo, Ya no habla o más. sea, quizás, es que lo que pasa con la Torah es que aquí hay una recopilación muy... Porque si realmente tuviéramos todos los escritos, o sea, el paso a paso, la bitácora completa, yo creo porque por lo menos mire que no nos habla de quién era esa muchacha, no nos dice quién era ese otro siervo. Por lo que nos van a entender eran siervos de Israel por la fe que tenían ellos. De Naamán nos habla este punto, sabemos, si comienzas a indagar sobre Naamán, te va a decir que era un general, era todo eso, pero que más allá solamente te narran este punto. Aparte, si buscas Ben-Hadad, ya te habla desde tiempo atrás, porque también hay que tener en cuenta que Ben-Hadad tuvieron 3. Entonces hay que tener en cuenta de cuál me está hablando y en qué tiempo me está hablando. Porque si habla de Ben-Hadad, pero ¿cuál? Porque es que mira, aquí te estoy hablando de Joram, el rey de Israel. Pero en ese tiempo también estaba el rey de Judá que se llamaba Joram. Entonces si hablamos de Joram, ¿cuál? ¿El de Israel o el de Judá? Porque es que justamente en ese tiempo los dos reyes se llamaban Joram. Entonces, y eran situaciones totalmente diferentes. Por eso es lo que hay que tener de la mano, no sé, o sea, no hasta acá, que es lo que está. Listo, aquí vemos que en el 18, esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y yo me apoyara en mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahweh perdone a este tu siervo. Como oficial, como les comenté, como oficial del gobierno sirio, se esperaba que participaran en los cultos a sus dioses. Se esperaba eso. Apoyar mi brazo, en eso no implica un soporte físico, sino que era de la mano derecha del rey, como lo pueden ver en 2 Reyes 7. Como ser mano derecha, lo que le mencioné, él tenía que ir ante los sacrificios y también tenía que postrarse, por su posición, por la posición que tenía. Y vemos que la respuesta de Eliseo que, bueno, ven en paz. Ya eso va a ser sin decir ni sí ni no. Eliseo le dijo, bueno, sí, está bien que Yahweh tenga misericordia. No, que Yahweh, tú ya sabes que si haces eso,
Eliseo, sin decirle sí ni no, le dijo, vaya en paz, que ya es un tema entre usted y el Señor. Ya hasta, y Eliseo dijo, hasta allá no me meto yo. Hasta allá sí no llego yo. Versículo 20, ya nos queda un poquito. Entonces, Giezi, aquí entra otro personaje. Giezi significa Valle de la Visión. Giezi es ese mensajero, ese siervo que acompañaba a Eliseo. Ese mensajero que Eliseo le dijo, ve y dile a Giezi, porque era el siervo de... No el siervo, era el compañero de Eliseo. Entonces, en este punto acá, en este tramo acá, vamos a hablar con referencia a lo que fue la avaricia de este siervo y las consecuencias de la desobediencia. Vemos que iniciamos con la fe de esa mujer, seguimos con la obediencia de Naamán y ahora entra otro personaje que es Giezi, que viene siendo el compañero de Eliseo. Vemos que en cada tiempo Eliseo fue compañero del profeta Elías como sucesor. En este caso Giezi podría ser el sucesor de Eliseo, pero por la desobediencia que vamos a ver ahora, vemos la consecuencia que tuvo este personaje. Y quedamos en el verso 20 que nos dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Elohim, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Yahweh, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Vemos que aquí ya Naamán reconoce quién era Giezi, porque Giezi fue el personaje que le llevó el mensaje para que se bañara. Aunque decía que enviaron un mensajero, vemos de qué mensajero estamos hablando. Y vemos que aquí Naamán lo reconoce porque se baja para recibirle y preguntarle: ¿va todo bien? O sea, ya sé quién eres tú. Ya sé quién te pudo haber mandado. Verso 22. Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron en mí esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos de plata. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Aquí vemos que cuando Eliseo estaba hablando con Naamán, cuando le dice que no va a recibir, porque le está dando gloria al Padre, Giezi, como su mano derecha, estuvo ahí presente. Giezi sabía lo que traía Naamán. Giezi fue el mensajero. Giezi estaba enterado de toda la situación. Y vemos que la orden de Eliseo fue: no te recibo nada. Pero aquí vemos que comienza con lo que es la avaricia. No solo eso, yo pienso que las 7 cosas que hablamos en Proverbios 6. No, ya voy para allá. Ya voy para allá porque esas son las consecuencias. Pero vemos que aquí él inicia con la avaricia. ¿Por qué? Porque se fue envenecer de los ojos. La codicia de los ojos. Porque él no vio más allá de lo espiritual, sino que vio pues, de una vez la carne. O sea, vio lo que tenía ahí palpable. Y vemos que hubo una desobediencia, porque la orden de él. Primero, ahí vemos mentira. Sí. Porque Eliseo no lo mandó a buscar nada. Ellos le habían bajado 2 varones. Sí. O sea, mentira, inventos, porque se inventó una historia de 2 hombres. Quizás sí pudo hacer como el drama, la historia, pudo traer 2 hombres, pero vemos que es toda una mentira. Y aparte esa mentira fue por causa de la avaricia. El querer o el deseo de poseer muchas cosas. Porque quizás me imagino que en ese momento los profetas, al ver toda esa riqueza, de esta salimos fácil. Y él te va a decir que no. Fue el pensamiento de él. Y este tema, especialmente de las riquezas, lleva a las personas a margen de moralidad, porque hay la moralidad de que se quedó sobre eso. Como sucesor de un profesor, estamos hablando, andando con un profesor como un sucesor. Y vemos que si relacionamos esa historia, también podemos sacar otro personaje que no vamos que ya todos sabemos que por la avaricia, ¿cierto? Y es uno de los llamados pecados capitales. Y la avaricia es uno de los que serían los famosos esos pecados capitales. Entonces, vemos que aconteció contra este hombre. En el verso 22, como resaltamos, vemos lo que es la mentira. ¿Y qué nos dice Mateo 28:13?
que es la mentira que tenía este hombre acá. Mateo 28:13. Camilo me va ayudando con Mateo 2:8, que nos habla acerca del engaño. Mateo 28:13 ¿Sí? dice, diciendo, decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Dolor en el cuerpo. Ahí estaban dando testimonio los guardias haciendo. Ya, sí. Lo que pasa es que toca leerlo completo. Del 11 hasta el 15. Mientras ella iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. O sea, que hay una compra de conciencia. Sí. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, fue cuando resucitó Yeshua. El cuerpo no lo encontraron, entonces ese es cierto. Sí, es la mentira. La mentira que se inventaron los sumos sacerdotes con los vigilantes donde Los guardias. sepultaron a Yeshua para decir que él no resucitó. Exacto, o sea, como la mentira que se inventaron como para transferir, o sea, comprarme para yo crear esa mentira, porque dijeron que se lo habían robado, entonces hay un complot. Y en lo que tú vas a leer en Mateo 2:8, que nos dice, Entonces les digo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. entonces aquí el tema del engaño era porque cuando sabemos de esa parte de la historia, el rey Herodes, él quería que los reyes magos fueran a buscar al niño para él adorarle nuevamente, pero vemos que era el engaño que ellos tenían porque no era lo que querían ellos. Y fue lo que Jesse hizo, primero hizo una mentira, la mentira fue esa historia que su señor lo había enviado por todas esas cosas, y el engaño que le hizo a Naamán, porque Naamán fue engañado por la mentira que había ya cometido este hombre. Y entonces vemos que aquí en el 24, cuando él dice, en el versículo 24, cuando él dice que cuando toma esos presentes va y los guarda, aquí que está haciendo este hombre, se está encubriendo el pecado. Listo, que la historia no se entere, pero yo lo tengo aquí guardadito para cuando lo necesite. Entonces vemos que ya había cometido un pecado y es lo que a veces quiere hacer el hombre, encubrirlos, taparlos, maquillarlos, de alguna manera u otra. Y entonces, quizás él pudo ocultarlo en un momento delante del hombre, pero él pudo encubrir ese pecado delante de los niños. ¿Creen que él lo pudo haber encubierto delante del padre? No. No. Así como pasó con Josué 7, donde hablan del anatema. Del anatema que lo guardaron en su casa, pero por causa de ese anatema, alguna Ese fue el pecado de Acán. de acá En Jericó. en Jericó cuando le dijeron no Cuando encontró tomen nada. lingotes de oro y un manto babilónico, fue y lo guardó en su casa. Es el mismo caso. Cuando la orden fue no tomar nada. Cuando la orden aquí que fue no tomar nada. Nada. Entonces aquí, este caso ya se estaba repitiendo en la Es historia. lo mismo, es el mismo caso. Ya estaba Las repitiendo la historia. circunstancias. Pero obviamente ellos tanto como acá como Jesse quisieron encubrirlo delante del hombre. Pero delante de los no pudieron encubrirlo. Ese es el tema. Él no, Y al Eterno no se le puede engañar. a nada, o sea, yo creo que la la hora primero que ya que puede encubrir algo el padre. No conozco el primer niño. No, nada. No, No, más un hombre de estos conociendo, ¿no? O sea, con la peor capacidad. que lo conocido. Se nubló porque por la avaricia. Por eso, Peligroso eso. eso es lo que a veces nosotros tenemos que también cuidar nuestros ojos, porque nuestros ojos son las ventanas. Y a veces nosotros, por esto es que caemos nosotros. y algo que si volvemos atrás también se ve, se suponía que él tenía que haber creído, conocido, amado al Dios del Elohim con quien él andaba, ¿no? Porque él andaba con Eliseo y era, imagínate tú, la mano derecha. Se suponía que uno diría, ay, él era más escuchado, o era más visto,
por el porque estaba de la mano derecha de Eliseo, que seguro que esa sierva que estaba allá en ese palacio para escuchar a Naamán. Quiere decir que era lo que estábamos hablando ahorita, solamente el testimonio de la persona es lo que te va a decir, porque mira, caminando y todo, como un profeta, tenía dentro de su corazón que tenía, él no tenía el Elohim. Y tú puedes caminar al lado de la persona y ver las maravillas, pero no puedes hacer Y aún así obedece, porque nada más pues obedeció. Ah, bueno, hágale, yo le doy el doble. Claro, porque O fue sea, un aún engaño. así Fue obedeció. fue engañado. Pero ya vi que quien lo engañaba era una. Porque quien vino fue Jetsi. Los de que se hubiera enviado a Gregorio no le dan nada. Porque ahí sí, ¿quién es este? No, fue Jetsi y él decía, porque no te digo que una vez lo reconoció cuando lo vio y se bajó y lo recibió, porque sabía quién venía. Lo que decía mi esposa. El testimonio de quién venía, o sea, estoy hablando del compañero del profeta, no estoy hablando de cualquiera. Y si viene ante mí, entonces a veces es el testimonio que él tenía, pero no tenía nada de corazón atrás. O sea, no tenía lo mismo en su corazón. Y vemos que también, y algo, o sea, algo como para resaltar con este hombre Jetsi, su significado es valle de visión, y digamos que él vio también ese Valle de visión. no, Sí, por eso el nombre significa Valle de el visión. valle de Pero visión. lo que vio Y fue en lo que vio él fue cuando Eliseo le dijo, ¿quieren ver qué está pasando aquí? Que vio millones de ángeles, el ejército de ángeles porque iban contra ellos, y él dijo, ¿tú quieres ver? Entonces, ahora imagínate, él viendo, teniendo ese testimonio, mira cómo estaba su corazón. tenaz, ¿no? Es duro, entonces ahí vienen las consecuencias, ahí viene lo Pero ahí que... también se puede, cabe el versículo que dice a los Gálatas insensatos, comenzaron por el espíritu y terminaron en la carne. Eso es lo otro peligroso. Quizá puede relacionarlo con Jesús, comenzó en el espíritu, y después años, pero ¿en qué terminó? Y ahora vemos las consecuencias, porque todos vemos que la paga del pecado es la muerte, o sea, todo tiene una consecuencia. Todo lo que nosotros hagamos, tanto bien o mal, tiene una consecuencia. En los últimos versículos nos dicen, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jetsi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, sigue mintiendo. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió con su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, ¿qué era la consecuencia? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Vemos la consecuencia. Ya él había mentido a Naamán y le estaba mintiendo a Eliseo, porque Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes? Yo no he ido a ningún lado. Y Eliseo le dice, no estaba yo ahí, en el espíritu, no estaba yo ahí cuando tú cometiste esas cosas. Y que ahí estaba hablando del Elohim, ¿no? Ahí estaba hablando el Padre. Exacto, sí. Y esa situación pasa cuando si tú te vas a Bereshit 3, cuando el Eterno le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Es la misma. ¿Dónde estás? Cuando Es la Bereshit 3 misma. Adán, ¿dónde estás? ¿Tú crees que el Eterno no sabía ya lo que había hecho Adán con la serpiente? Ya lo sabía. Sí. Simplemente, y obviamente Eliseo le pregunta igual la misma pregunta que le hizo el Eterno a Adán. ¿De dónde vienes tú? ¿Dónde estás tú? Esperando la confesión del pecado. Eso, sí, es verdad. Era esperando que él le confesara Arrepentimiento. el arrepentimiento, o sea, confesar lo que hizo mal. Sí, sí. Era lo que estaba esperando en ese entonces, en este caso Eliseo, como cuando Yahweh le preguntaba a Adán, ¿dónde estás? Obviamente él estaba escondido, pero delante del Padre, ya el Padre sabía lo que había hecho. Y delante del Padre sabemos que no nos podemos esconder. Entonces, ¿qué estaba esperando también el Eterno con Abraham? O sea, sale y confiesa lo que hiciste. Exacto. Que tendrá sus consecuencias, sí, pero confiésalo para ver si tu arrepentimiento es verdadero, si lo estás haciendo de corazón. Pero ¿con qué le contestó, en este caso, Jetsi? Como una mentira. Yo no he ido a ningún lugar. Y ya Eliseo le dice, mira, pasó esto y esto. Ay, ¿quién es? Porque no estaba en ningún lado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dale, pégale.
Y no fue nada más para él, Su descendencia, para, su por descendencia. siempre. O sea, fue algo igual que cuando el hombre, usted hizo esto y esto, y ahora va a trabajar, va a labrar la tierra y usted mujer va a tener sus consecuencias. ¿Tuvieron consecuencias? Muerte Hasta la espiritual. serpiente tuvo su consecuencia. La muerte espiritual aconteció y aparte de la muerte espiritual vino el trabajo físico que le vino al hombre. Y es literalmente este punto tú lo trasladas con lo que pasó en Bereshit 3 en ese entonces. Situaciones diferentes, pero vemos que el contexto acá. Entonces vimos la fe que tuvo esa mujer, vimos la obediencia, un poquito terca, pero fue obediente este hombre nada más. Y vemos las consecuencias de la desobediencia del creyente. Porque no estamos hablando del extranjero, estamos hablando del creyente. Porque nada más un hombre que estaba acompañando a un profeta, conocedor de Torah, o bueno, conocedor de testimonio, porque en ese entonces era Torah, pero era conocedor de testimonio. Y aún así, como los Gálatas, comenzó en el espíritu y terminó en la carne. Y al terminar en la carne, te lleva una acción. Y esa acción te lleva una consecuencia. Y donde él hubiera sido totalmente diferente, así como Eliseo fue sucesor de Elías y pidió la doble bendición, quizá hubiera acontecido algo diferente con Gietzi. Pero ahí tenemos las consecuencias de la desobediencia, que era lo que les quería enseñar en esta mañana. Que le termine su bendiga. Shalom, shalom.